San Juan, capítulo 1. Y hay tanto para decir en la Biblia con respecto al nacimiento de Jesús. Y es difícil no ser redundante, pero la palabra de Dios es tan brillante que siempre tiene algo nuevo. ¿Cuántos dicen amén? El versículo 9 del capítulo 1 dice: aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Diga conmigo, venía a este mundo. Ahora mire lo que dice el verso 11. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Verso 15. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Y el verso 17 dice: pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Ahora le voy a explicar que yo tomé 4 pasajes de este mismo capítulo que está anunciando y hablando de que Jesús vino. Pero quiero que usted preste atención a esto. En el verso 9 leí recién venía. En el verso 11 leí vino. En el verso 15 leí viene. Y en el verso 17 la gracia y la verdad vinieron. Estos 4 verbos, venía, vino, viene y vinieron, es lo que está dejando por sentado y es lo que está poniendo como un fundamento lo que Jesucristo vino a hacer por nosotros. Primero en el verso 9 dice venía. ¿Por qué? Circunscribiéndose a los que los profetas anunciaron 800 años antes, 1500 años antes con Moisés. Todo el Antiguo Testamento hablaba de que iba a venir, se lo estaba anunciando de que iba a aparecer. Y el verso 11 lo enlaza diciendo que Él vino, porque la palabra de Dios tiene cumplimiento. Y cuando la palabra de Dios te dice que algo viene, espéralo, porque aunque tardare un poco de tiempo, vendrá y no tardará. Jesús nos está dejando por sentado de que así como su anuncio y su llegada y su venida tuvieron un cumplimiento efectivo, de la misma manera, así como Jesús es la palabra y la palabra es Jesús, toda palabra que el Señor te haya dado tendrá vigencia y garantía y cumplimiento para tu vida. Pero en el verso 15 es extraordinario cuando dice que viene. Y cuando se está refiriendo, ahí estaba hablando directamente, sin alterar el texto, de Juan el Bautista. Sí, pero qué verdad es también que esta palabra viene, está utilizada en un mismo verbo y la misma etimología que cuando Jesús regrese por segunda vez a buscarnos, como Él estaba anunciado que venía, como también se anunció su cumplimiento de que vino, también tenemos la esperanza de que viene por nosotros. Amén y amén. Pero antes de que venga, dice el verso 17, la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. No puede uno entender de que el que había de venir vino, uno no puede entender de que el que vino volverá otra vez sin enlazar este otro punto de que la gracia y la verdad vienen únicamente por Jesucristo. Y si hay algo que usted y yo necesitamos para entender lo que fue la venida de Cristo, es la gracia y la verdad. Mire, nosotros somos, y déjeme ponerlo en estos términos, aunque nos adjudiquemos la pretensión de ser los garantes de esta palabra, déjeme decirle que somos los que realmente le damos el sentido al nacimiento y a la Navidad de nuestro Señor Jesucristo.
Hoy uno puede ver cómo el mundo comercial, la vorágine económica, lo único que hacen es aprovechar las fiestas para sacar un rédito económico, otros para la juerga, para la fiesta, para la borrachera, para el desliz. Pero nosotros hemos entendido que la Navidad representa a Jesucristo que vino a salvar al mundo entero. Hay algo extraordinario que dice el libro de Hebreos, en el capítulo 10, verso 5. ¿Por qué? Porque ¿sabe qué? Él escogió cosas que nosotros nunca hubiéramos escogido, ¿sí? Filipenses capítulo 2 dice, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo y se hizo siervo. Note usted que él estaba en una elevada categoría. Él era el rey del universo, él era el creador junto con el Padre. Él era el heredero de todas las cosas, pero mire lo que dice el capítulo 10, verso 5 de Hebreos. Dice, por lo cual, entrando en el mundo, porque Jesús entró en el mundo, entró en el espacio y tiempo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Oiga, Jesucristo podría haber venido en todo su esplendor a la tierra. Jesucristo podría haber venido cortejado con ángeles. Jesucristo podría haber bajado con las huestes más poderosas de los cielos. Pero dice la Biblia que Él se despojó de ese cuerpo glorificado que tenía junto con el Padre. Y Él mismo dice, Padre, prepárame un cuerpo. Padre, no importa la naturaleza caída. Padre, no importa cuán bajo hayan llegado los hombres, yo descenderé hasta allí abajo y los llevaré hasta lo sumo y les devolveré aquello que perdieron. Oiga, usted era heredero de todo según Adán. Usted fue creado como corona de la creación, pero el pecado interrumpió ese plan y ese diseño perfecto de Dios. Por eso Jesús dice, Padre, prepárame un cuerpo. Yo voy a llegar al mundo. Yo me voy a introducir entre sus miserias. Y desde allí le voy a demostrar cómo pueden hacer tu voluntad. El libro de Romanos capítulo 5 dice que así como por un hombre entró el pecado a toda la humanidad, también por un hombre entró la salvación hacia todos los hombres. Me preparaste cuerpo. A Jesús no le interesó descender a venir a habitar entre nuestras limitaciones del tiempo y espacio. Jesucristo no tenía necesidad de llevar látigos y cruces cuando Él era el Hijo de Dios, el creador de todas las cosas. Escogió un cuerpo, diga conmigo, escogió un cuerpo. ¿Y quién más, quién menos puede mirarse a sí mismo y decir, sí, estoy desconforme con mi cuerpo, tengo complejos, tengo limitaciones, tengo enfermedades? ¿Sabe qué? Jesucristo pudo haber mirado eso y haberle dicho, Padre, no, deja que los salvo así tal cual soy. Pero el libro de Hebreos capítulo 4, verso 12, dice que así como los hombres participaron de carne y de sangre, Él también vino a participar de lo mismo. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nosotros, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Jesucristo nos demostró que se puede agradar a Dios. Me preparaste un cuerpo. Y vino a un cuerpo, como lo veíamos recién en ese video precioso que prepararon los chicos. Escogió un cuerpo. Pero dice también la Biblia que escogió una aldea. Diga conmigo, escogió una aldea. ¿Y por qué hago un énfasis en esto? ¿Sabe por qué? Porque Jesús podría haber elegido para nacer una gran ciudad. La metrópolis de Atenas. Podría haber elegido
Roma como epicentro de un imperio desarrollado, podría haber elegido Patros en Egipto, podría haber elegido cualquier otro lugar, pero dice el capítulo 2 de Mateo, verso 5, ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta, y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña, diga conmigo, la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo. En el mismo escrito bíblico, en el mismo documento de la Biblia dice que era la ciudad más pequeña. ¿Sabe quiénes vivían en Belén? Todos los panaderos de Israel, porque esa ciudad se llama Casa de Pan. Y en Belén eran los más, digamos así, por decirlo de alguna manera, los más humildes, los más despreciados. Si alguien escogía un lugar para ir a vivir, justamente no era Belén. Podían elegir Capernaum porque tenían las aguas del Mar Muerto. Podían elegir Jerusalén, que era la capital religiosa. Podrían haber elegido Betsaida con sus paisajes. Podrían haber elegido el Monte Hermón. Jesucristo eligió la ciudad, o mejor dicho, no le cabe ciudad, la aldea, el pueblecito campesino para nacer. Escuchá dónde te estoy poniendo el rango de Jesús. Tomó un cuerpo. Mirate, me miro, nuestras limitaciones. Podría haber elegido una gran ciudad para nacer. No, nació en la ciudad más humilde de aquella tierra. Ahora, ¿dónde nació también? Escogió un pesebre. Dice que cuando su madre y su padre fueron a buscar lugar al mesón, no se halló lugar para ellos. Dice en el capítulo 2, verso 7 de Lucas: y dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en el pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. En realidad el pesebre, como usted ya sabe, era el lugar del establo donde los viajeros hacían un parate, donde se hacía como un intervalo en las rutas de aquel tiempo, y en ese establo en realidad lo que había era olor a animal, era olor a materia fecal. Allí es donde se cruzaban los viajantes de otras culturas y se insultaban. Allí era donde se bebía. Allí era donde también se tenía tratas con las prostitutas. Jesús no nació en un lugar coronado. Jesús no nació entre algodones. Jesús nació en un establo, en un pesebre, donde los animales rebuznan, donde los animales descansan. Dice que lo envolvieron en pañales y lo acostaron sobre la paja. Vaya haciendo la cuenta conmigo y dígame si no hay un saldo negativo para quien era Jesús. Un cuerpo, una aldea, un pesebre. Y como si esto fuera poco, no escogió solamente un cuerpo, una aldea, un pesebre, sino también que escogió un oficio. En Marcos capítulo 6, verso 3 dice: ¿no es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. ¿Qué era Jesús? Carpintero, uno de los oficios también más vulnerados, uno de los oficios dentro del rango y de las categorías de los oficios. Podría ser pastor, podrías ser pescador, podrías ser sacerdote del templo. Jesús era una persona que negociaba muebles, que trabajaba con la madera. Eran los menos pagos después de los soldados romanos. Jesús no eligió el oficio del templo. Él podría haber dicho: yo soy el Hijo de Dios, yo soy el mediador entre Dios y los hombres, yo vengo a salvar a la humanidad, denme el primer lugar en el altar. Jesús dijo: no, yo quiero estar, ¿sabe qué? Entre la serrín, entre la madera, en el contacto con la gente, cortándome las manos. Hola. Jesús podría haber escogido un ejército. Si César ostentaba de las legiones romanas, Jesús podría haber ostentado de todas las huestes del cielo. Sin embargo, en Marcos capítulo 1, verso del 16 al 20, dice:
andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés, su hermano, que echaban las redes en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo Jesús: venid en pos de mí y os haré que seáis pescadores de hombres. Y dejando luego sus redes, le siguieron. Pasando de allí un poco más adelante, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, su hermano, también ellos en la barca, que remendaban las redes. Fíjese, vamos a hacer la cuenta. Escogió un cuerpo, escogió una aldea, escogió un pesebre, escogió un oficio de carpintero, escogió pescadores. Los pescadores tenían olor a pescado. Eran personas también del burdo. Eran personas que después los califican en el libro de los Hechos, capítulo 4. Son personas del vulgo y sin letras. Los pescadores eran los que menos se preparaban. Los pescadores jamás se los iba a ver en la sinagoga. Sin embargo, de esos pescadores Jesús hizo su ejército. ¿Cuántos dicen amén? Mirá al de al lado y decirle: mirá, si escogió todo esto, te puede escoger a vos también. En el momento en que Jesús aparece en la escena de la historia, los grandes conquistadores, cuando iban a entrar a una ciudad, ¿sabés qué hacían? Entraban en un corcel blanco. El corcel blanco significaba que venimos en son de paz, venimos a hacer las paces. Pero si entraban con un caballo negro, era sinónimo de que iban a someter la ciudad por la fuerza, por la sedición. Sin embargo, en Juan capítulo 12, verso 14, dice: y halló Jesús un asnillo y montó sobre él, como está escrito: no temas, hija de Sión, he aquí tu rey viene montado sobre un pollino, hijo de asna. No eligió un corcel blanco como rey, lo tenía merecido. Él no vino a someter por la fuerza a una ciudad. Él vino a hacer negociaciones de paz para entrar a tu corazón. Voy a hacer la cuenta, a ver cuánto me da este saldo. Un cuerpo con las limitaciones, una aldea, un pesebre, un oficio, pescadores, un burrito. Y como si esto fuera poco, en el capítulo 13, verso 4, y se levantó de la cena y se quitó su manto, y tomando una toalla se la ciñó. Se sacó el manto y tomó una. ¿Quién quisiera cambiar un manto con lo que esto representa por una toalla con lo que esto representa? Servicio. ¿Sabe quiénes agarraban una toalla y un lebrillo? Los criados y los esclavos de la época de Jesús, para lavarle los pies a la visita que llegaba al domicilio. Jesús está sacando el manto. Ya con esa expresión está diciendo: miren de dónde vengo y miren a dónde llegué. Miren cómo me estoy bajando de nivel. Jesús nos está enseñando el verdadero sentido del servicio. Hermanos queridos, si con este ejemplo no aprendemos, entonces tenemos que hacer toda la escolaridad cristiana de nuevo. Voy a hacer la cuenta: un cuerpo, una aldea, un pesebre, un oficio, pescadores, un burrito, y ahora escoge una toalla en lugar de un manto. Y como si esto fuera poco, en el capítulo 19, verso 17 de Juan, dice: y él, cargando su cruz, salió al lugar llamado de la calavera, y en hebreo, Gólgota. Me preparaste cuerpo. Y desde aquel momento Jesús no paró un segundo de descender. Por eso la expresión de él dijo: el Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino a servir y a dar la vida en rescate por muchos. Extraordinario. Cuando hice un recuento de todos los privilegios de los cuales Jesús se despojó, créame, hermanos queridos, que frente a este mensaje estuve una hora postrado y reconociendo su grandeza y reconociendo mi pecaminosidad. No paró de descender.
qué bajo que estábamos en la vida, pero desde allí abajo nos levantó hasta lo sumo. El gran escritor Rousseau dijo: ¿puede la persona cuya historia relatan los evangelios ser un hombre? ¡Qué dulzura! ¡Qué pureza en sus maneras! ¡Qué bondad tan estimulante hay en sus instrucciones! ¡Qué sublimidad en sus máximas! ¡Qué profunda sabiduría en sus discursos! ¡Qué lucidez mental! ¡Qué ingenuidad de justicia en sus réplicas! Sí, si la vida y muerte de Sócrates son las de un filósofo, la vida y la muerte de Jesucristo son las de un Dios. Ernesto Renan, el escritor y poeta, inconverso ambos, dijo: cualesquiera que puedan ser las sorpresas del futuro, Jesús jamás será sobrepasado. Wells, otro historiador y escritor, también inconverso, dijo, este destacado historiador, fue consultado con respecto a cuál persona había dejado la más permanente impresión en la historia. Replicó que, juzgando la grandeza de una persona según las normas de historicidad, mediante esta prueba, Jesús está en el primer lugar. Griffith Thomas señala que el mensaje de Cristo es inextinguible. Cada generación que viene lo encuentra nuevo y excitante. Mark Hopkins afirma que ninguna revolución que haya tenido lugar en la sociedad puede compararse con la que ha sido producida por las palabras de Jesucristo. Kenneth Scott Latourette, el gran historiador del 1950, dijo: a medida que pasan los siglos, se va acumulando la evidencia de que, medido por su efecto en la historia, Jesús es la vida más influyente que haya existido sobre este planeta. Esa influencia parece ir en aumento. Philip Schaff, todos inconversos lo que estoy citando, añade que este Jesús de Nazaret, sin dinero, sin armas, conquistó más millones que Alejandro, César, Mahoma y Napoleón. Sin ciencia, sin erudición, derramó más luz sobre las cosas humanas y divinas que todos los filósofos y eruditos combinados. Sin la elocuencia de las escuelas, habló tales palabras de vida como nunca antes habían sido dichas y como no lo han sido dichas después, y produjo efectos que yacen más allá del alcance del poeta o del orador. Sin escribir una sola línea, puso más plumas en acción y proveyó más temas para sermones, oraciones, discusiones, volúmenes eruditos, obras de arte, cánticos de alabanza, que todo el ejército de grandes hombres de todos los tiempos antiguos y modernos lo han podido sobrepasar. Martin Scott, periodista, dijo: la influencia de Jesús sobre la humanidad es hoy tan fuerte como lo fue cuando Él habitó entre los hombres. Napoleón Bonaparte, que en sus últimos días en la isla Santa Elena fue recluido allí, un monje católico le hizo llegar un ejemplar del Nuevo Testamento y dio su conclusión acerca de Jesús diciendo: la naturaleza de la existencia de Cristo es misteriosa. Lo admito, pero este misterio satisface las necesidades humanas. Si se lo rechaza, el mundo es un enigma inexplicable. Si se lo cree, la historia de nuestra raza está explicada satisfactoriamente. George Buttrick, un economista, escribió en la revista Life Magazine: 19 largos siglos han venido y se han ido,
Y hoy es Él la pieza central de la raza humana y el dirigente de la columna del progreso. No exagero cuando digo que todos los ejércitos que han marchado, todas las flotas navales que se han construido, todos los parlamentos que han existido y todos los reyes que han reinado, puestos juntos, no han afectado la vida del hombre sobre la tierra de manera tan poderosa como lo ha hecho aquella vida solitaria. ¿Quién es Él? Nació un hombre contrariamente a las leyes de la naturaleza. Este hombre vivió en la pobreza y fue criado en el anonimato. No hizo grandes viajes, excepto un exilio en su niñez a un país vecino. No poseía riqueza ni influencia. Sus parientes fueron gente común. No tuvo preparación ni educación formal. Durante su infancia provocó pánico a un rey. En la niñez dejó asombrado a los doctores. En su edad adulta rigió el culto de la naturaleza y caminó sobre las aguas como sobre un pavimento. Y aquietó el embravecido mar, sanó a las multitudes sin medicina y no cobró por sus servicios. Nunca escribió un libro. Y sin embargo, todas las bibliotecas de un país no podrían albergar a los libros que se han escrito respecto de él. Nunca dirigió un ejército, ni enroló un soldado, ni disparó un fusil. Sin embargo, ningún líder ha tomado más voluntarios que, bajo sus órdenes, hayan hecho que más rebeldes amontonen sus armas y se rindan sin disparar un solo tiro. Nunca practicó la psiquiatría. Sin embargo, ha sanado más corazones quebrantados que todos los doctores juntos, de cerca y de lejos. Una vez cada semana, las ruedas del comercio dejan de girar y las multitudes emprenden el camino hacia las asambleas de adoración para tributarle homenaje y respeto. Cerró Ernesto Renan diciendo: toda la historia es incomprensible sin Cristo. Digo yo, Él tuvo que bajar para que nosotros pudiéramos subir. Todos los autores que te mencioné, 12 autores no cristianos, Jesús los ha dejado con la boca abierta. Muchos de ellos, ¿cómo se dice cuando se le da el Nobel de la Paz? Nobel de la Paz. Muchos de ellos influyentes en la historia, en los libros. Pero cuando se enfocan en la persona de Jesús, los más sabios, los más reconocidos, quedan boquiabiertos. Hermanos queridos, a este Jesús es el que vos viniste a adorar. Este Jesús es el que le estamos celebrando la Navidad. Este Jesús que ha sido conocido, es conocido y que será conocido a medida que las generaciones vayan pasando. Este Jesús es el que vos, cada culto, cada reunión, cada célula, te sentás a sus pies para escuchar sus palabras. Este Jesús que nació tan humilde, que descendió tan abajo, que no paró de descender, de descender, de descender. Dice Filipenses capítulo 2, verso 11, por lo cual Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Amén y amén y amén.